día vamos a empezar la clase, perdón, la reunión de hoy día. Hoy día viernes, ¿qué día es? 23. 23, no, hoy día viernes 23 de febrero. Vamos a continuar con las clases. Esta es la quinta clase ya de... habíamos dicho que para esta clase tenían que ya traer la fórmula resolutiva, ¿no?, del proyecto. Parece que el cambio de una pasada. Buenos días. No, quisiera hacer una breve recapitulación. Quisiera hacer una breve recapitulación de los tratados que el día de hoy estamos en la quinta clase. Vamos a mirar la cosa desde un punto de vista ya, digamos, de la elaboración misma del proyecto. Hemos discutido intercambiado opiniones acerca del sentido de entender bien qué cosa es la materia legislable, y creo que ha quedado claro que tenemos que, para determinar la materia legislable, tenemos que mirar con seriedad lo referido al tema de la evaluación del problema. Ese es un aspecto que creo que debemos tomar todos en cuenta con seriedad. No puede determinarse la materia legislable si es que no se ha analizado bien cuál es el problema que se quiere resolver. Ese punto es un punto clave. Si queremos ser serios, primero analizamos bien el problema y después vemos si hay materia legislable, y más aún si hay materia legislable por el Parlamento, que es distinto. Es distinto a si hay materia legislable por el Ejecutivo, si hay materia legislable por las regiones, si hay materia legislable por los municipios, etc. Entonces, esta idea es una idea clave. Ahora lo que viene es lo siguiente. Ustedes ya, digamos, vamos a suponer que han determinado la materia legislable y entonces tienen que formalizarla como si fuera la parte resolutiva del proyecto, ¿no? La parte propiamente normativa. Esta parte normativa no se organiza de cualquier manera. Y ahí yo quisiera recalcar algo que me parece que es central también en este curso, ¿no? Y es que la organización de los artículos es una organización que tiene requisitos. La primera regla en este aspecto es que hay que organizar bien el campo legislable. Al campo legislable le pertenecen solamente aquellas disposiciones que son de carácter permanente, no las que tienen carácter transitorio. Las que tienen carácter transitorio están fuera del campo legislable. Y la razón de sostener esta posición es que las disposiciones transitorias no tratan materia legislable. Las disposiciones transitorias no tratan materia legislable, por lo tanto no pueden ser parte del campo legislable. ¿Qué hay en el campo legislable? Solamente normas permanentes, y que tienen contenido material, o sea, tratan la materia legislable. Ahora, al interior del campo legislable hay que organizarlo de la siguiente manera. Primero, aquellas disposiciones que son nucleares. ¿Qué significa una disposición nuclear? Que constituyen el núcleo de la propuesta, ¿no? Es decir, si yo retiro esas disposiciones, la propuesta se cae, no tiene sentido. Esas son las disposiciones nucleares, ¿no? Y después las disposiciones complementarias. ¿Cuáles son las disposiciones complementarias? ¿Cómo hay que entenderlas? Las disposiciones complementarias son aquellas que desarrollan el núcleo legislable. Por lo tanto, tienen contenido material. Cuando en el reglamento del Congreso se dice que son disposiciones complementarias
las disposiciones derogatorias, modificatorias, etcétera, etcétera, ahí me parece que el manual está incurriendo en un error de concepción. Muy bien, ese es el otro aspecto, ¿no es cierto?, que tenemos que tener en cuenta. Ahora, una tercera idea que yo he propuesto en este curso es que existe un orden, ¿no es cierto?, en la elaboración del documento, o sea, en la elaboración del proyecto de ley, porque el proyecto de ley es un documento, ¿no? Esa elaboración del documento pasa por establecer bien quién es el responsable, o sea, quién tiene derecho a iniciativa, ¿no es cierto?, establecer bien la parte resolutiva y después establecer la fundamentación, es decir, la exposición de motivos. Ese es el orden en el cual hay que presentar esa iniciativa. Todo lo que estamos haciendo son insumos para eso. Entonces, cuando uno realiza la fundamentación, quiere decir que en la otra parte no hay nada que tenga que ver con fundamentación, es solamente la presentación de la propuesta. Yo, que soy congresista, etcétera, 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 presento a usted esta propuesta, ¿no es cierto?, y agarro y pongo mis artículos, ¿no? El Congreso de la República, es una presentación del proyecto. La fundamentación, ahí es donde está, ¿no es cierto?, todo aquello que sirve para que el proyecto tenga sentido, razón de ser. Y ahí lo que hemos hecho hasta ahora, es decir, acá está, aquí está el problema que quiero resolver, tiene que estar ahí, a la cabeza. Y este es el problema que se quiere resolver. Y estas son sus características. Para eso hemos hecho el análisis. Y después dicen, para resolver este problema, creemos necesario proponer lo siguiente, y agarran y presentan la parte resolutiva, pero no como artículos, sino como ideas, ¿no es cierto?, como ideas, ¿no?, que van a dar razón justamente a ese artículo, y después empieza la fundamentación. La fundamentación es, ¿en qué me fundamento constitucionalmente? Si hay problemas de la fundamentación constitucional, tengo que superarlos, no dejarlos ahí en el aire, ¿no es cierto? O sea, oye, sí, yo me apoyo en el artículo tal, pero el otro artículo de la Constitución dice tal cosa, entonces hay una, ¿no es cierto?, colisión entre esos dos artículos, ¿no? Una antinomia, así se llama técnicamente. Hay una antinomia, y entonces tú dices, puede interpretarse de esta manera, entonces, ¿estoy chocando o no estoy chocando con la Constitución? ¿No es cierto? Resuelven ese problema y siguen para adelante. Después cogen la parte social y dicen, esto, teniendo amparo constitucional, entonces la base social, ¿no es cierto?, afectada positivo o negativamente es esta. Y ahí tienen que decir, esta parte de la sociedad está positivamente afectada, esta está negativamente, y tienen que hacer el sopesamiento para ver si se debe o no se debe continuar con el proyecto. ¿Por qué? Porque si la opción que se está tomando respecto a los que son afectados negativamente, ¿no?, porque yo la tomo respecto a los que van a ser afectados positivamente, va en favor de toda la sociedad, entonces seguimos para adelante. Si no va en favor de toda la sociedad, sino de un pequeño grupo, entonces ahí nos ponemos ya alerta, ¿no es cierto? Nos ponemos alerta, o sea, ¿qué cosa estamos haciendo acá? ¿No? ¿Qué estamos haciendo acá? Favoreciendo este grupito y toda la sociedad va a ser afectada negativamente. No. Vamos a pensar este asunto mejor o lo vamos a descartar, ¿no? Después viene el aspecto económico. La propuesta tiene o no tiene incidencia económica en el gasto público, ¿no es cierto? Si no tiene incidencia en el gasto público, si la tuviera, ¿cómo superamos esa incidencia en el gasto público? ¿Con qué criterio podemos superar esa prohibición del artículo 79 de la Constitución? ¿No es cierto? Esa limitación que hay ahí. Y después, bueno, si hay análisis de impacto ambiental, también hay que hacer análisis. En este momento que estamos haciendo esta fundamentación, nosotros tenemos a nuestro costadito las opiniones. Esas opiniones las estoy discutiendo en cada momento, porque la opinión puede ser una opinión sobre un asunto constitucional, la resuelvo en el asunto constitucional. Si estoy de acuerdo, me apoyo en esa opinión. Si no estoy de acuerdo, tengo que rebatirla, porque ahí está la opinión. Ahí está la opinión, en contra. Entonces la rebato. La opinión, digo que no tiene razón por tal y sigo para adelante. Si la objeción es social, ¿no es cierto?,
también hay que entrarle a esa opinión en ese momento de que estoy tratando el problema social, ¿no? Y después, si hay una opinión en contra sobre los aspectos económicos, también tengo que rebatirla, porque estoy fundamentando mi proyecto. Esto significa que esa parte, la parte relacionada con la fundamentación, ¿no es cierto?, con la exposición de motivos, es una parte argumentativa. Entonces uno no puede decir que ha fundamentado el proyecto porque ha puesto todo lo que está ahí a favor del proyecto, una idea tras otra a favor del proyecto. Eso se hace comúnmente, ¿eh? Y las dificultades que tiene, bueno, ya se verán después. Sí, pero te agarran en el aire, pues. Si no te has preparado, señor, usted no ha leído la fundamentación del proyecto. Y hemos dicho que eso no procede por tal y tal y tal y tal cosa. O sea, hemos rebatido antes de que la persona me haya hecho la objeción, porque yo ya le he visto que se viene. Yo ya le he visto que se viene. Pero ese carácter fundamentativo lo tiene que tener el argumentativo, lo tiene que tener la exposición de motivos. Después de eso, bueno, vienen las firmas, que ya saben ustedes cómo es la cuestión de las firmas, ¿no?, en el proyecto, ¿no? O sea, si son 5, tienen que haber 4 firmas como mínimo, incluida la del vocero, o si no está en el vocero, esos 4 tienen que firmar también el vocero, ¿no? Ya les he dicho que yo estoy en desacuerdo con esto, pero así está la... Y si son 6, tiene que haber 6, mínimamente 6 más las del vocero, ¿no? Si son más de 6, la conformación del grupo, si es más de 6, la conformación del grupo parlamentario. Entonces, estas ideas, ustedes, son las ideas que digamos que han vertebrado mi intervención, ¿no es cierto?, durante las clases anteriores. Estamos en la 5ª clase, ¿no? Y ahora íbamos a pasar ya justamente a cómo hay que plasmar este asunto, ¿no? Entonces, hemos discutido en 2 sesiones todo este asunto de la materia legislable, que me parece de primer orden, ¿no?, un asunto que hay que afrontarlo de todas maneras, ¿no? Y sobre todo el análisis de el problema. Dicho sea de paso, por esas casualidades que tiene la vida, me encontré con un amigo este fin de semana y me dio un dato sobre un curso sobre análisis de datos. Y este curso sobre análisis de datos, yo les puedo pasar el link, ¿no?, para que entren a este curso de análisis de datos. Es un curso que tiene que ver justamente con análisis de los problemas, con análisis de los problemas. Existe un problema, está el problema de la inseguridad ciudadana, ¿sí? Sabemos que es un problema. ¿Cómo le tenemos el problema? No sabemos. Entonces, todos los datos que vienen, yo puedo recopilar datos, acá, tantos secuestros, tantos asesinatos, tantas violaciones, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, grupos, me vienen también los grupos. ¿Cómo interpreto eso? Los datos son una manera nada más de presentar hechos. Uno no actúa sobre hechos, uno actúa sobre la interpretación de los hechos. Eso de que esos objetivos son tonterías. O sea, es un dato objetivo, porque lo digo yo, es un dato objetivo, entonces mi subjetividad también está entrando ahí, pues. Porque lo digo, entonces, ese punto, yo siempre me he reído un poco de eso, ¿no? Y después dice, les voy a dar un ejemplo concreto. Díganme qué de concreto puede tener un ejemplo. Usted lo ve al ejemplo caminando por la calle, tiene peso, medida, cantidad, tamaño, nada. Se pone en el nivel de astral, tiene referencia, puede tener una referencia concreta, pero el ejemplo es como tal, es abstracto. Ahí es todo un tema de teoría de la comunicación, ¿eh? Bueno, ya eso es otro tema, ¿no? Y les recomiendo para cuando salga un libro del doctor Juan Ureta sobre la crisis, todavía no tiene título el libro porque es tan complejo que no se sabe qué título poner, que es sobre las relaciones entre los militares, sobre el pensamiento militar y el pensamiento jurídico. Nos hemos olvidado de que los militares han influenciado fuertemente en el pensamiento jurídico. Hasta el día de hoy. ¿Saben quién creó el internet? Los militares después de la Primera Guerra Mundial.
¿no? ¿Sabe quién dijo que debían participar todos, ¿no es cierto?, de la guerra? Los militares, pues, la guerra total, después de la Primera Guerra Mundial, perdieron los alemanes, los prusianos perdieron, y entonces los nazis dijeron, ahora participan todos, incluso los civiles. Y ahí vino pues el convenio de Ginebra que decía, no puedes atacar, porque no, se hizo de la guerra total, ellos. Bueno, y en el derecho, ¿cómo es? La generalidad de la norma. ¿Usted tiene por generalidad de la norma? ¿No? Entonces les recomiendo, les voy a pasar la voz cuando usted digo ya, porque está interesantísimo. Bueno, entonces, ahora, para esta clase usted tenía que traer la parte resolutiva de su proyecto, porque se entiende de que ya hay materia legislable, ¿no es cierto? Con excepción del señor Acati, a quien yo le hice la observación de si había o no había materia legislable, que lo tenían que determinar. ¿No? Mi impresión es que no la hay, pero en fin, mi impresión nada más, no. Doña Julia, muy bonita. Ahorita los artículos, doña Julia. Muy bien, a ver, ¿quiénes han traído su parte resolutiva? Más. ¿Ha traído? Sí. A ver, pásamelo por favor. Casi. ¿También me lo enviaron? ¿A qué hora me lo enviaron? Era hasta ayer, ¿verdad? ¿El viernes? El grupo han viajado de urgencia, me han mandado algo, pero voy a ver si ya lo veo. Ya. Ya. Ya, ok. Está bien. ¿Puede explicarme? No tiene una copia. Y ahora no. Allá. Sí. ¿Puede explicarme cuál es la lógica del armado de su texto? Yo lo puedo leer, por cierto. Sí. Ya. Ya. Pero vamos a ver cuál es la lógica del armado del texto. Acá dice, artículo primero, empecemos por lo primero, ¿no es cierto? Ha puesto bien la sumilla, que no, ya le he dicho que esto no es obligatorio, ¿no es cierto? No pongan fórmula legal. Fórmula legal ya está, ya, acá está. El Congreso de la República, y aquí estamos viendo solamente la fórmula legal, pero acá antes hay una fórmula introductoria, ¿no es cierto? El Congresista de la República, ¿no? El Congreso de la República ha dado la ley siguiente. Ley que regula el servicio de hospedaje en casas y apartamentos que ofrecen el servicio a través de plataformas de intermediación y creación de registro nacional. ¿Cuáles son las características de un título? Del título de una norma. Las características del título de una norma. Primero, el título debe señalar de qué tipo de norma se trata. En este caso es una ley, porque también podría ser una resolución legislativa, ¿no es cierto? En el caso del Parlamento, ¿no? Es una ley. Y esa ley, ¿no es cierto?, Parece que no regula nada. voy a hacer análisis. Esa ley no preceptúa nada, porque no puede hacerlo. Ustedes han visto una ley que venga por acá y yo les diga, les preceptúo tal cosa. Sí, pero la próxima sí. No, la ley es un instrumento, tiene un carácter instrumental. Entonces, ley por la que se regula el servicio de hospedaje en casas. Entonces, de ahí viene después la materia, ¿no es cierto? Ley por la que se regula el servicio de hospedaje en casas y apartamentos que ofrecen el servicio a través de plataformas de intermediación. ¿Y por qué han puesto y la creación del registro nacional? Porque ese es el instrumento nada más para llevar el título. Porque es redundante, no es redundante, es innecesario decirlo en el título. Ahora, pueden haber cambiado el título y puede decir ley que regula el hospedaje en casas, ¿no es cierto? Y punto, y se acabó. También, así como lo he dicho, está bien con excepción. Pero después podrían también haber pensado y haber dicho ley que crea, ley por la que, ¿no es cierto? No, por la que se crea el registro nacional, ¿no?, de hospedaje, casas, ¿se dan cuenta lo que quiero decir? De frente. Hay que afinar este título. Fíjense,
el tipo de norma, su carácter instrumental. Y esas son las tres cosas que tiene que... ¿Cuál es el principio, no es cierto, que debe normar un título? O sea, el principio lingüístico que debe normar un título, ¿no es cierto? Lo sucinto. No debe haber más palabras de las necesarias. En ningún texto tiene que haber más palabras, pero en los títulos de manera pues capital. O sea, ¿cómo vas a...? Eso es parte de... No es que lo que estoy intentando decir es que tenemos que... Ustedes han elaborado esto y han dicho ya, llegamos acá al final, ya con el profesor lo vemos. Esa es la típica. Lo cual supone que esto es un borrador. Y todos los borradores están sujetos a... Artículo primero, objeto. El objeto de la presente ley es regular el servicio de hospedaje en casas, apartamentos o análogos que ofrecen el servicio a través de plataformas de intermediación y creación del Registro Nacional de los Anfitriones en el propósito de salvaguardar los derechos de los consumidores, así como fomentar la mejor calidad del servicio. Primera pregunta, ¿cuál es la característica de una disposición normativa? O sea, la pregunta que estoy diciendo es, ¿cuándo hay norma? Porque él está proponiendo una norma. ¿Cuándo hay norma? ¿Cuáles son las características de una norma? ¿Cuáles son las características de un artículo? ¿No es cierto? A ver, caso. ¿Cuáles son las características? ¿Cuándo un lenguaje es propiamente normativo? Es imperativo. Cuando es imperativo. ¿Qué significa que es imperativo? Que ordena. Muy bien. ¿Qué significa que ordena? ¿Cuáles son las consecuencias de una orden? Obligatoriedad. Ya, entonces hay posibilidad de ser exigible. Sí. Dígame qué características se aplican acá a este artículo. ¿Este artículo es exigible? ¿Está ordenando? ¿Está indicando? Está indicando que se tiene que regular, ¿no? Y es el objeto donde tiene que entrar. Y sucede que la regulación está abajo. Sí, pero siempre se empieza por el objeto. ¿No? Bueno, eso de que siempre se empieza por ahí, no siempre quiere decir que siempre se empieza bien. Esto no es una norma. ¿Saben qué? Es un error. Yo no tengo miedo de decir que es un error. No tengo miedo de decir, oye, no, sí, pásala nomás, no, total, no tiene ninguna importancia. No, hagamos las cosas bien. Cuando uno señala la finalidad de la norma, eso debe estar en exposición de motivos. No tiene por qué, porque no es exigible, no es imperativa, no puede ser objeto de una sanción, no tiene ninguna consecuencia de carácter jurídico. ¿La norma tiene que tener consecuencias de carácter jurídico, sí o no? Sí. Dígame qué consecuencia jurídica hay en esa norma. Esa costumbre de colocar la finalidad es una costumbre que no tiene ningún fundamento. ¿Y saben de dónde la han sacado? Lo dice el manual de técnica legislativa, pero lo dice sin fundamentar. Ponga usted la finalidad de la norma en el primer artículo. Si no se cumple, porque ha pasado el tiempo y su finalidad cambia, porque los hechos hacen de que la aplicación de esta norma cumpla otra finalidad, o sea, y esto no es exigible. O sea, le vas a decir a la gente que porque ha cumplido otra finalidad, entonces está contra la norma. No hay forma de sustentar. No hay forma de sustentar eso. Además, hay un viejo adagio latino que no ha sido desmentido por jurídicos. La ley ordena, no argumenta. La ley manda. Esto es una argumentación, te está diciendo, cumple con esta finalidad. Si alguien les dice a ustedes, oye, te has olvidado de poner cuál es la finalidad de la ley. Cuando pertenecía al servicio parlamentario discutíamos todas estas cosas. ¿Por qué tengo que ponerla? Porque el manual lo dice. Y el manual acaso, ¿cómo me vas a sancionar si no la pongo? No había forma. Entonces, claro. Pero aparte de eso, ¿no? Aparte, es para negar el carácter mandatorio, ¿no? O restrictivo de la norma. Sino además por decir, ¿qué sentido tiene poner? Ponlo en exposición de motivos. Cuando tú dices, este es el problema y vamos a solucionarlo de esta manera, no está poniendo los artículos, está poniendo los criterios con los cuales vas a solucionar, porque con esto vamos a lograr esta finalidad. Ah, ya.
Continuemos. Ámbito de aplicación de la ley. La presente ley es aplicable a los anfitriones que ofrecen el servicio de hospedaje de forma independiente a nivel nacional. Todo el mundo sabe cuál es un anfitrión, ¿no? No necesariamente, ¿no es cierto? No necesariamente. Primero. Entonces, resulta que una persona que puede ser abogado, pero que es neófita en este tema, porque es nuevo, un tema nuevo, ¿verdad? Dice, ya pues los anfitriones son los que tienen una plataforma. Es aplicable a los que solicitan, a los que ofrecen el servicio. No es a los que hacen uso, ¿no es cierto?, del servicio, la casa, no, a los que ofrecen el servicio. Ahí hay que ser más, o sea, buscar la claridad de la referencia, ¿no? Doctor, respecto a eso yo quería consultarle si podríamos igual poner un rosario de términos, ¿no? Se puede. Incluso, más aún, ni siquiera coloque el rosario de términos, sino para los efectos de la presente ley, un artículo se entiende por anfitrión, tal cosa, tal otra, cosa que queda obligatoriamente establecido, porque a veces dice, no, le colocaste eso no obliga, no, está ahí como un anexo, nada más. ¿Se acuerdan? Y eso de para los efectos de la presente ley se entiende por, tendría que ir un artículo. Claro, un artículo, por supuesto, para darle carácter mandatorio y coercitivo. Así vas a entenderlo. Esa es la fuente de la interpretación de la norma. La norma tiene que tener su propia fuente de interpretación y no dejarla así libremente para que cada uno haga lo que le parece. Entonces, esos son los verdaderos candados que debe tener. Entonces, si se va a poner eso, para el efecto de la presente ley, entienda así, ¿no? Entonces, utilice el término, ¿cierto?, técnico, ¿no? Ahora viene después la creación del Registro Nacional de Anfitriones. Se crea el Registro Nacional de Anfitriones que ofrecen el servicio de hospedaje de forma independiente a nivel nacional. Hay anfitriones que lo hagan de manera... Yo quería igual aclarar este punto respecto a que ellos no están de alguna otra forma formalizados. Así es. Entonces, lo realizan de forma libre e independiente, digamos, no consecutiva ni permanentemente independiente. Entonces se entiende que la naturaleza de la oferta de ese servicio es independiente. Entonces, yo podría decir, se crea el Registro Nacional de Anfitriones que ofrece el servicio de hospedaje, y eso de forma independiente no está sobreentendido, ¿no? O sea, cuando usted define anfitrión va a decir a qué está de forma independiente. Sería mejor cuando se ponga el glosario. Y dentro del ámbito de competencia del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, de conformidad con la Ley 27.790 de Orden Nacional del Ministerio. Ya, correcto. Esto está muy bien. O sea, se crea el registro y se lo hace depender de una entidad determinada. Como tiene que ser, no puede estar en el aire ahí flotando, ¿no? Muy bien. Este registro deberá contener a todos los anfitriones, sean personas naturales o jurídicas, el cual deberá ser actualizado. Y esto es correcto, pero ¿cómo compatibilizar el hecho de que sea una persona independiente con que sea una persona jurídica? En la parte del glosario de términos, en la parte de anfitrión, habría que esclarecer ese punto, no sé, que no haya... Claro, pero ojo que usted en un mismo artículo está diciendo hospedaje de forma independiente, y yo no sé si son personas naturales o personas jurídicas. Las personas jurídicas hacen de forma independiente, no, ya tienen un registro. Quiere decir que hay formalidad. Y acá te están diciendo de que son personas básicas. ¿Y saben por qué? ¿Y saben por qué no han visto eso? Entre otras razones, evidentemente, porque pueden haber tenido su traído. De jueves. Porque la señora Cate me llama la atención diciendo que hoy día fue el lunes y lo que viernes. Y me paro con esa nota, sí, de que no sé qué fin de semana. Bueno,
Entonces, ¿por qué ustedes han hecho este artículo muy largo? ¿Ya? Aunque les parezca mentira, ustedes tienen 3 incisos. ¿Por qué no? ¿Por qué no hacen 3 artículos? Y ahí se van a dar cuenta inmediatamente si uno tiene confluencia con el otro. Claro, porque lo que han hecho ustedes es desarrollar algo que les parece lógico, ¿no es cierto? Y en realidad son 3 artículos distintos. Pónganlo, piénsenlo, eso es una sugerencia. Parece que son 3 artículos distintos. Fíjense, la naturaleza de los incisos, que son, es que desarrollan algo que está como sombrero dentro de los alcances de ese sombrero. Dentro de esos alcances, que acá no está dentro de todo. Las personas jurídicas pueden incurrir en informalidad o no. Lo dejo ahí. Lo dejo ahí. Artículo 7. Información mínima en la plataforma de intermediación. Buen punto. Ustedes podrían decir que esto lo regule el Ministerio de Economía y Finanzas, porque esto tiene características reglamentarias. ¿Qué tipo de información tiene que registrar? A mí me parece que si se está creando la plataforma, está muy bien que se diga qué tipo de información tiene que haber. Porque algunos nos dicen, se crea la plataforma y ya que lo regulen. No. Vamos a la segunda. Tipo de información. Los anfitriones deben informar a los potenciales huéspedes que realizan reservas a través de sus plataformas o de sus aplicaciones la siguiente información como mínimo para cada servicio. Dirección referencial de locación anunciada, identificación del anfitrión y coanfitrión, bueno, es o coanfitriones, porque no necesariamente, la I en derecho obliga a que estén los 2 elementos, ¿no? La O no obliga, puede ser exclusiva, pero no necesariamente es exclusiva. ¿Sí? ¿No? Ya a través de la plataforma puede ser la siguiente entidad. Dirección referencial de la locación anunciada, identificación del anfitrión o coanfitriones, ¿no? A través de fotografías y reseñas biográficas. No sé exactamente qué cosa quiere decir eso, ¿no? ¿Qué cosa es una reseña biográfica para este caso? Para este caso. La tarifa por la prestación del servicio, la calificación y evaluación del servicio, los términos y condiciones a los cuales está sujeto el servicio, un mecanismo de alianza en caso de emergencia que pusiera excesivo al huésped. Es correcto, todo esto está en la plataforma. Sí, información mínima en la plataforma de intermediación. Después vamos a hablar sobre los famosos encabezados de los artículos. Yo he hecho un trabajo de ordenamiento del reglamento del Congreso, porque en el reglamento del Congreso hay muchas cosas que se repiten, muchas cosas que están dejadas. O sea, y ¿saben cuál es el problema principal que detecté? Que los epígrafes, ¿no es cierto?, que son estos titulillos que están en los artículos, en una proporción significativa, no le decían a lo que el artículo decía. La pregunta que siempre han hecho, si en ninguna parte de la historia del derecho peruano han habido epígrafes, ¿por qué ahora hay? Supone un criterio interpretativo de lo que está abajo. ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho de interpretación? O sea, decía una cosa y el artículo decía otra. Y algunos creen que el epígrafe es parte del mandato. Algunos sostienen eso. El epígrafe dice tal cosa y es parte del mandato, si ha sido aprobado. Pero si es contradictorio con lo que está ahí, no importa. ¿Cómo que no importa? ¿Cómo que no importa? No, bueno, eso está muy bien. Requisitos de admisión para el Registro Nacional de los Anfitriones que ofrecen el servicio de hospedaje de forma independiente a nivel nacional. ¿No? Los anfitriones que ofrecen el servicio de hospedaje de forma independiente a nivel nacional deben cumplir los siguientes requisitos: identificación del anfitrión, identificación de la locación anunciada, declaración jurada de prestar condiciones mínimas de seguridad, certificado de antecedentes penales y otros que determine el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo en el reglamento de la presente ley. Disposición complementaria final. El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y otras entidades involucradas,
deberá reglamentar la presente ley en un plazo no mayor de 120 días calendario contado desde su publicación. Sobre este último punto, porque lo demás está, ¿no? En regla. Sobre este último punto. ¿Han contemplado ustedes qué aspectos de esta propuesta deben ser objeto de reglamentación? ¿O creen que debe ser reglamentada la norma? Sí, respecto a ampliar quizás los requisitos que se merezcan para el nuevo centro de gestión. Y también lo otro es que se tiene que tener mucho cuidado con la protección de datos, según la ley de protección de datos. No, claro. Y eso está de cajón. Y eso tiene que estar en la fundamentación. La ley de protección de datos tiene que estar en la fundamentación. Pero alguien podría decir, bueno, mientras no haya reglamento, esto no es aplicable. Y yo, de la observación, de la lectura de esta norma es perfectamente aplicable, ¿cómo sin reglamento? Puede tener algunas limitaciones, que vayan al ministerio pues, a que diga cómo se interprete esto, porque yo conozco cómo se desarrolla. Pero además ustedes le están dando al ministerio, una de las, sobre todo de ello, de lo que estoy teniendo la organización. Al INSETUR y a la Secretaría de Transformación Digital. Claro, pero ustedes le están dando competencias ¿para qué necesitan esta disposición? Si ya tienen competencias, hará pues sacar una directiva, dirá, incluso puede sacar un reglamento sin que la ley lo ordene. Puede sacar un reglamento sin que la ley lo ordene. No porque la ley lo ordene van a sacar un reglamento y si no, Aunque entonces sería como innecesario. es necesario. Y ahí veo que no han puesto una disposición, no han puesto ninguna disposición derogatoria, de vigencia, porque se entiende de que la Constitución ya dice que no, es perfecto, que eso está muy bien. Y lo otro, ¿no es cierto?, es que no han puesto ninguna disposición derogatoria. Y tengo la sospecha de que no lo han puesto porque como esta es materia nueva no tiene que derogarse. Eso también hay que decirlo en la fundamentación. En la exposición de motivos. En la exposición de motivos. O sea, ahora, fíjense, yo les voy a alcanzar algunas otras observaciones porque voy a volver a leer este tema, porque me lo están dando recién. Al WhatsApp. ¿Cómo? Al WhatsApp te envío, para que igual yo lo tenga. Claro, ya, porque me parece una propuesta interesante, ¿no? Y ahora tienen que dedicarse a la fundamentación. Fíjate, vamos a proceder de ahora en adelante así. En esta clase íbamos a ver todo lo que, como estamos viendo el caso en la clase 7, la reunión va a ser por grupos. O sea, va a haber un horario, a tal hora, a tal grupo, a tal hora, a tal grupo, a tal otro, y cada uno va a fundamentar las contradicciones que tienen entre ustedes, van a quedar en el grupo y las soluciones. Pero en la última clase, que es el 8, tienen que fundamentar su proyecto de ley, tienen que presentar su proyecto de ley delante de todos. O sea que ahí todos van a tener 6 proyectos, los van a tener que leer para esa clase, y van a decir, oye, pero acá hay este problema, acá hay el otro, ¿cómo va a seguir esto? Y ahí viene la defensa del proyecto. Ahí viene la defensa del proyecto. ¿Ya? Entonces ahora, a fundamentar. Mi sugerencia es que quiten ese artículo primero, que creo que yo no, y lo demás lo afinen y hagan este añadido como un artículo. Ahora, tengo también algo, pero eso no digamos, es riesgoso en el sentido de que para mí la reglamentación, que ya hemos entendido que no es necesaria, porque ya están dando competencias para esa ministerio. Esta disposición complementaria, si es que ustedes decidieran ponerla, no es una disposición complementaria, es una disposición transitoria. Si decidieran ponerla. Doctor, ¿y en los transitorios qué tendría que ir en lugar de la reglamentación? ¿La derogatoria? Si es que hay derogatoria, si es que la de vigencia, si es que ustedes dicen que va a entrar en vigencia de aquí a un mes,
entonces ponen ahí, ¿no es cierto? La vigencia. La vigencia. Pero si todo está normal, la vigencia va a ser al día siguiente de su publicación. No hay derogatoria porque no hay antecedentes sobre el tratamiento de esta materia, el antecedente legal, ¿no? Sobre el tratamiento de la materia, etc. ¿Alguien más ha traído su parte resolutiva para poderla conversar? Este trabajo es muy interesante como lo presentó. Quiero ver la fundamentación. ¿Cuál gracias? No, la fundamentación es clara. Es clara, o sea, la idea está clara. Ahora la fundamentarla. ¿Tiene amparo constitucional? ¿No tiene amparo constitucional? ¿A quiénes beneficiaría? ¿A quiénes no beneficiaría? ¿Cuánto costaría implementar la plataforma para el Estado? ¿Qué beneficios podría traer en cuanto a tributación? Porque ahí hay un tema tributario, ¿no es cierto? Porque cuando los registras tiene que pagar tributo. O sea, no los registras para que acá estamos qué bonitos que somos. No. O sea, hay varias cosas ahí que tienen que... Y lo vemos en la 52 y vamos viendo eso en la próxima clase. No es que ahora ya terminó, que se van de vacaciones, que semana de representación. A ver, ¿quién más ha traído su parte resolutiva? Empiezan a esconderse. Dígame. Estuvimos revisando sobre las materias. Y le piden los recursos, señora Si Cáceres. la materia era extractiva, retirable o no. Y el Congreso, el año 1995, dio la ley 26509, que nos dictaban normas sobre sanciones a la importancia, fabricación y comercialización de diversos productos pirotécnicos. O sea, hay ya algo que se trabajó, al menos en ese sentido. Hemos revisado actuales proyectos de ley, hay algunos que están en comisión que también tienen que ver temas pirotécnicos. En el caso del proyecto de ley, no recuerdo el número, pero sí el congresista, el paisano, que es en este caso el doctor Moy, de Acción Popular, es un proyecto de ley que también está intentando ver el tema de los pirotécnicos. Bueno, a nivel de ordenanzas municipales hay un sinnúmero de ordenanzas, ¿no? La última que tenido cerca ha sido la de Mi Perú en Callao, ¿no? Del año pasado. Pero luego también ha sido una revisión de leyes internacionales de otros países. Chile en el año 2000 prohibió al 100% el uso de pirotécnicos, al 100%, ¿no? Es una ley que ellos dieron y que han ido revisando y evaluando, y al menos sí ha tenido una efectividad en la disminución en el caso de personas afectadas por accidentes, por quemaduras o por la obra de mano, una serie de cosas, un 70%. ¿No? Eso es la experiencia chilena. También en Argentina hay leyes provinciales donde también han prohibido en algunas provincias el uso total en este caso. Entonces, estamos revisando esto para poder darle mejor sentido a la propuesta que estamos trabajando. Claro, el tema, como se discutió en la clase anterior, era que en ese asunto, digamos, en el tratamiento de esa materia, habían dos aspectos que había que repensar. O sea, Julia Pérez dijo que ese era un tema que tenía que ver mucho con salud. Y ese ingrediente de salud, ese aspecto de salud tiene que ser también la preocupación. El otro aspecto la preocupación que yo puse en la mesa fue si esto era de competencia del Parlamento, o si era una competencia del Poder Ejecutivo, o si era competencia de la región. Cuando usted me dice que hay un sinnúmero de ordenanzas, ¿no es cierto?, en las regiones, eso quiere decir que el gobierno central, digamos, me refiero al Ejecutivo, habría perdido, no habría perdido, sino habría cedido ya competencia a los gobiernos regionales,
para el tratamiento de estos temas. La pregunta que se deduce de ahí es ¿qué tiene que ver el Parlamento en el tratamiento de esta materia? Como yo entiendo que no hay forma de determinar la materia legislable por el Parlamento, porque esa ley ese tipo de normas tienen que ver mucho con gestión, no tienen que ver tanto con lineamientos generales, sino con gestión. Ese era un asunto del poder, digamos, de los gobiernos regionales. El tema ahí es que si el Parlamento se ha hecho consciente de que hay un problema, ¿qué puede hacer el Parlamento para entrarle a ese tema, no siendo de su competencia? Claro, o sea, el tema es de que sí es posible que los municipios puedan formar ese Y las tema, regiones. ¿no? Pero el tema es que no están obligados a hacerlo. No, normalmente no lo hacen. Entonces, con la Ya están ley, obligados a hacerlo. pero, Lo que pasa es que ahí hay un incumplimiento de función. un cumplimiento, pero creo que con la ley tuviera más fuerza ese tema. Con una ley usted cree que ya, y no, Porque se podría incluir incluso una sanción al municipio que no podemos. o sea, lo que usted está proponiendo es una modificación del Código Penal. Pero ojo, pero le voy a decir notar que los municipios no son sancionables penalmente, ¿no? Porque la penalidad, en la lógica, mejor dicho, la sanción en la lógica penal es individual. No hay sanciones a personas jurídicas. Es un debate, pero hasta ahora en el Código Penal no hay sanciones a personas jurídicas. Entonces tendría que haber una sanción administrativa. La discusión en Chile duró 6 años. ¿La qué? La discusión para sacar la ley de prohibición total duró 6 años. Es que de eso se trata. Justamente, o sea, el Parlamento no tiene por qué apurarse de sacar normas hasta que esté seguro de que esa norma va a ser cumplida. Acá no me sacan 14.000 leyes. Parlamento británico, 14 leyes al año. A ver, 6 años de esa discusión. Claro, pero es que así tiene que ser. Por ejemplo, ¿por qué nadie ha propuesto una norma, ¿no es cierto?, un proyecto de ley acerca de la seguridad social? Ya han pasado no sé cuántos años de la creación de la seguridad social, me parece que ya debe discutirse el tema. ¿Cuántos años creen que debería de llevar la discusión de esa norma? 3 o 4 años. O sea, y después sale bien. No, acá no, en 6 meses la sacamos y listo, acá arreglamos entre nosotros y listo, ya está, ya salió. Como en la reforma constitucional que acaban de hacer. Que francamente tiene tantos errores de fondo que es bien difícil que eso vaya a funcionar. Al principio va a haber una serie de conflictos que van a dar lugar a otras reformas constitucionales. Negarle a los senadores que tengan derecho a iniciativa es una estupidez. Es una estupidez a la vela. ¿No? Decir, o sea, la misma constitución se perfora 45 años para ser senador. Y al costadito, o haber sido congresista. Entonces la señora Barbarán tiene 30 años, postula, gana y tiene menos de 45 años. ¿Cómo es el asunto? O sea, se perfora. O sea, perfora una norma que, no, la madurez, el peso, la frustración, no sé cuánto, pero ya eso ya se dijeron no es. Después, diputados lleva su norma. Estoy dando un ejemplo de cómo cuando las cosas son rápido. O sea, diputado lleva su norma aprobada al Senado. El Senado dice, no quiero que sea así por la archivo. Y diputado no puede hacer nada. Eso no es bicameralidad, esa es segunda instancia. Es otra cosa. ¿Qué bicameralidad es esa? Eso va a tener un montón de problemas.
sea, el diputado va a decir, yo hago cuestión de Estado de que se apruebe este asunto. No, la Constitución dice que me amparo la Constitución y me mando al tacho. Le hago modificaciones, distorsiono toda la ley y el diputado no puede hacer absolutamente nada respecto a lo que ha aprobado. O sea, ¿de qué bicameralismo estamos hablando? Estamos hablando de un unicameralismo con dos instancias. Eso es lo que estamos... por eso digo que la bicameralidad... Les voy a mandar la conferencia que ha dado el doctor Borea sobre este tema de la bicameralidad, que son ¿no? Pero digamos que tiene un subtítulo, dice, mejor aprobar la bicameralidad ahora y después ya la afinamos, ¿no? que es una posición, ¿no? Y después ya lo vamos afinando, pero con ese tipo de errores, ese tipo de errores son mayúsculos. Después quieren tener una sola administración para las dos cámaras. Eso es una cosa. Solamente el que no ha vivido en el Parlamento, la bicameralidad puede decir semejante. No, disculpe el término fuerte. Puede ser una estupidez. Una sola administración para las dos cámaras. ¿Qué es eso? No entienden de qué se trata. No solamente porque es independiente, sino que la envergadura del trabajo de cada cámara no te permite tener, o sea, ¿sabes qué? Vas a tener 190 diputados, ¿no es cierto? Y vas a tener 4.000 trabajadores, porque no se van a dar abasto, van a estar metiendo cada cierto tiempo. El servicio parlamentario no se va a dar abasto para eso. Presiona un senador, presiona un diputado, no. Ya hay más cosas, ¿sabes? Por ejemplo, esta repartición de las funciones de control político. Ayer el doctor Borea justamente decía, ¿por qué el Parlamento no va a poder ratificar al comandante general del Ejército, al comandante general de la Marina y al comandante? Porque es una opción política. ¿Y qué cosa es el Parlamento? ¿Acaso ahora el señor, cuando se asumió eso el señor Fujimori, no hacía una decisión política del nombramiento del comandante general? ¿No lo hace el presidente de la República votando a 18 policías, a 18 generales de la policía para nombrar al que él quiere? ¿No es una decisión política eso? ¿Y por qué no la puede hacer el Parlamento cuando la hizo antes? ¿Antes tenía eso? Ahora dice, informa al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Parlamento sobre el nombramiento de los embajadores. Antes el Parlamento decía si procedía, ratificaba o no ratificaba, no recibía un informe, ratificaba. El señor Pérez de Cuellar fue baloteado del año 1980 y no sé cuánto, 83 me parece que fue, 84, fue baloteado por el Parlamento y después salió el secretario general de las Naciones Unidas. Pero fue baloteado. Baloteado significa que salían más balotas negras, que ahora se va de votación, salían más balotas negras que blancas, ¿no? Para su nombramiento. Y tenía injerencia. ¿Y por qué no la va a tener? Esas son decisiones políticas. Nadie le va a decir, ¿sabes qué? Oye, si vas a nombrar al ministro, el embajador, pásalo por acá. No, pues, es un asunto interno del Ministerio de Relaciones Exteriores. No, si vas a servir de eso, lleva bien a cabo tu plan de concurso, pero no comandante general. ¿No? En fin, hay varias cosas ahí que reflexionar sobre ese tema. No sé, con 40 funcionarios que tiene ahora el Parlamento, que se van a ir 20 para acá y 20 para allá y van a armar todo, bien loco va a ser todo eso. En fin. Sobre ese tema, que es un tema bien delicado. Es delicado. Y estamos, ya ha habido la primera votación. ¿Y cuál sería la salida para corregirlo? ¿No? Me parece, lo que usted acaba de indicar, que es serio, ¿no? ¿Serio, pues? Porque si va a ser como una segunda instancia. Es como decir, ¿sabe qué? Váyanse a reconsideración. Claro. Ay, no, plantea usted una reconsideración. Pero, ¿es factible? No, mire, si el Parlamento, como
Hay dos posiciones a eso. Yo voy a tener paréntesis porque ustedes se me están corriendo porque no me han traído el trabajo. Es de acá que están hablando. No, Es interesante. claro, sí, es parte, sí, es parte, sí. No, es que puede Tengo la ser ley, alcances todo, pero no lo convences. impreso. Pero fíjense, no, el tema es el siguiente. ¿Qué es el siguiente? Usted tiene, usted me dice cómo solucionamos el tema. Hay dos posiciones respecto de este asunto. La posición es, oye, hay que hacerlo rapidito porque si no se nos escapan los votos. 1 de marzo, a la primera sesión, votación, 87 votos. Se acabó, lo hacemos rápido, sin debate, que no hay mucho problema. Y esto aquí en un ratito, la legislatura dura hasta julio. Hasta julio dura. Podemos tener 4, 5, 6, 7 sesiones para debatir. Y hay quienes dicen, o sea, dice la otra posición, de que está lo mismo que se debata o que no se debata, porque ya hemos presentado un texto que está aprobado y no lo podemos modificar. ¿De dónde sacan eso? ¿De dónde sacan? O sea, va a haber segunda votación para ratificar. Eso sí, es irresponsable, pues. Porque si yo detecto problemas como estos, tengo que solucionarlos. Como dice aquí, tiene la segunda votación. Y tendría que haber debate para pasar a la segunda votación. Y esto es la segunda votación dilatada. Dilatada. O sea, no es como la segunda votación de cualquier proyecto, que 7 días, que no se puede, que nunca se cumple, pero no importa, ahí está, 7 días. No, acá es la siguiente legislatura. ¿Eso se puede modificar en una segunda votación? Yo creo que sí, que debe poder modificarse. Debe poder modificarse. En el seno del pleno se No, pero sí hay precedentes. no, pero hay quienes están diciendo de que no procede debate y que hay que ir a la votación sin debate para justamente no modificar, ¿no? Porque también hay algunos que se les puede ir pues la posibilidad. ¿Qué significa que se les puede ir la posibilidad? Oye, ¿y esto qué significa de congresista o qué sé yo? No, esta reelección está mañana ahí, no hay que sacarla porque no sé cuánto. Oye, no, eso no me lo toque porque yo puedo postular, ¿no? También hay eso, pues. Por eso quieren hacerlo sin debate. Y además, ahí el que maneja el debate, ojo, el presidente de la Comisión de Constitución, que es el que tiene, digamos, la voz cantante de defensa de los ciudadanos. Lo estuvieron apoyando, creo que está ahora, ¿no? Ella tiene que defender el dictamen que ella ha presentado. Si ella dice, no tengo nada que defender, vamos al voto. No, vamos al voto, ya está suficientemente debatido, que no sé cuánto. A mí me parece que eso sería un error. Hay que modificar cosas. No le puede quitar al Senado capacidad de iniciativa. Tiene que solucionar el problema de las contradicciones que hay. La Constitución debe decir claramente, cuando hay diferencias de opinión en la aprobación de un proyecto, se constituye la comisión de conferencia. Listo. El reglamento ya dirá en qué consiste la comisión de conferencia. ¿Cómo era antes la comisión de conferencia? Ante una desavenencia entre diputados y el Senado. Nombraban a 5, 7, 10, dependiendo, y en paridad iban otros, se sentaban en una mesa, iban diputados y senadores en la misma, en paridad, ¿no es cierto? Debatían y lo que acordaban era obligatorio para... ¿Cómo no va a venir? Eso es bicameralismo. A ver, pongamos el ejemplo paradigmático. ¿Quién paró la estatización de la banca en la época del primer gobierno de Gabriel? El Senado. El Senado lo paró. Y el Senado tenía mayoría prista. Ni para decir que no. Ese es el asunto fundamental. Si el Senado no hubiera tenido esa capacidad, ¿no es cierto?, ¿no?, de oponerse a diputados. Y hubo una bronca entre diputados y Senado, ¿no? Pero nosotros no lo aprobamos. Quedó en el aire la propuesta. Pero después han habido multitud de casos en los cuales ha habido comisión de conferencia. Multitud de casos. No había comisión de conferencia porque el Senado, y allí era el inverso también, el diputado se oponía al Senado, decía no, esta ley no va, conferencia. Y si en la conferencia no se ponían de acuerdo, no había ley. Se ponían de acuerdo, había ley. Con modificaciones, sin modificaciones, pero había ley. Así como funciona el bicameralismo, no según distancia.
Y segunda instancia sin capacidad ni siquiera de poder objetar la decisión de la segunda instancia. ¿Qué es eso? Bueno, cerrado el paréntesis bicameral. A ver, Shirley, ¿qué pasó? Tenemos un borrador, profesor. ¿Se refiere usted Sí, al que borra o a...? No, al borrador, al texto. Sí, tenemos un borrador para pasárselo por WhatsApp. No lo hemos cerrado, definitivamente. Y más que todo quería resaltar o recalcar el hecho de que si bien pueden existir materias que los gobiernos subnacionales podrían evaluar respecto a las prohibiciones o al control de decibeles en todo esto, la intención de la norma que pretendemos abordar es prohibir todo lo que significa pirotécnicos con efectos sonoros, ¿no? Esa es la idea. Ahora, también se entiende que no se puede prohibir de la noche a la mañana, va a tener que haber un plan de adecuación y todo ello porque ya existe dentro del territorio nacional, ¿no? Y de forma legal, lugares donde fabrican, depositan o almacenan, ¿no? Toda la producción de comercialización y no se puede afectar a un sector tampoco, digamos, empresarial o emprendedor que ya tiene eso, ¿no? Entonces tendría que hacer un plan de adecuación de por ejemplo, hemos pensado 2 años, ¿no? Para que ya se erradique de todas maneras este tipo de materiales pirotécnicos o de productos pirotécnicos. Y en el objeto de la norma, se lo vamos a pasar por WhatsApp, el objeto de la norma estamos poniendo muy claro que es para protección de la salud física y psíquica, ¿no? Que lo hemos enfocado en el tema de salud, ese es nuestro fuerte, mejor dicho, porque en efecto pues esto sí genera siempre daño, no solamente a personas que pueden estar mal, sino a personas que tienen autismo o otro tipo de Asperger, ¿no? Y que se pueden alterar, ¿no? Retirando un poco el tema de los animales domésticos, que también sabemos que genera una afectación y por tanto también genera un daño o un perjuicio incluso económico a un, pintando un rato de... No hay por qué lo tiene que retirar. No. Esa idea de que los hombres vivimos separados de los animales es una tontería. Pero acuérdense que al poner salud física y psíquica ya estoy incluyéndolos de alguna manera. ¿Por qué? Porque yo me puedo ver afectada directamente porque mi mascota fallece, muere, ante un paro cardíaco. Entonces, lo va a poner en la exposición de motivos. Claro, en la exposición de motivos se va a tener que argumentar porque obviamente la afectación no siempre física o psíquica tiene que ver con el tema que tengo contigo, sino también por lo que yo pierdo a un ser valioso para mi familia, lo que fuera, por este tema, por esta situación. ¿No? Bien, lo que queda, y eso va a ser, si se presenta la iniciativa, eso va a ser motivo, si se presentara la iniciativa, eso va a ser materia de debate, y que habiendo competencia de los gobiernos regionales, el Parlamento difícilmente debería poder dar una ley porque estaría invadiendo un ámbito de competencia que no le compete, porque aquí no se cumple el principio de que puede o no puede o menos, porque las competencias están claramente determinadas. Eso por un lado. Y por otro lado está la salida relacionada con la voluntad política. La salida de voluntad política se establece a través de mociones de orden del día. Se puede armar una moción de orden del día que puede ser paralela, ¿no es cierto?, a la presentación del proyecto de ley, instando a los gobiernos regionales a regular y establecer los mecanismos necesarios para el cumplimiento de esto por las razones tales y tales y tales y tales, ¿no es cierto?, que se fundamentan en la exposición de motivos de la moción, ¿no? Esa es una salida, digamos, ¿no? No es una ley, pero tampoco invadiría el ámbito de competencia de los gobiernos subnacionales. Pero bueno, es solamente una. En todo caso, espero su... Sí, porque no hemos terminado, y bueno, a modo de comentario, ¿no? Como... Solamente quería yo la parte resolutiva, ¿no? Sí, lo que pasa es que por ejemplo, no hemos terminado, ¿no?, de coordinar porque hemos revisado también la ley que regula pues, el tema de armas, municiones, y
y ahí más bien me salta una pregunta, porque quería revisar si es modificable esa ley, ¿no? Como ya disposiciones transitorias, pero la ley de por sí habla de pirotécnicos en general. Entendida que existe la prohibición, y para ver si entraría en uno de los literales que he visto que son sanciones de pirotécnicos prohibidos. ¿No? Por ejemplo, como mencionó mi compañero, ya se reguló sobre los pirotécnicos detonantes, ¿no? Por el tema de las batas blancas y todo eso, ya existió un tema de regulación, ingresó dentro de los pirotécnicos prohibidos. Entonces, no nos podemos acuerdo si realmente amerita una modificación de esa ley, ¿no? O sea, ahí estamos todavía terminando de revisar. Correcto. Bueno, y lo que me ha enviado, esto que hemos avanzado del cuerpo legal de la prohibición, el objeto, los alcances, las sanciones ante el incumplimiento de la ley, ¿no? Y ahí entrarían dentro de SUCAMET estaría a cargo también, conforme a la ley que regula el tema de las armas y municiones y pirotécnicos. Y es el tema de las disposiciones finales y transitorias que todavía no cerramos. Y tal vez el tema de las infracciones, no sé, ya usted tal vez nos dirá si está de forma correcta o hay que aplicar ahí mismo regularlos. no hay un reglamento de esta ley. Sí hay un reglamento, le hemos puesto la ley y el reglamento. Porque en el reglamento generalmente están los tipos de faltas, digamos. Sí, están las multas y sanciones, ¿no? Pero si SUCAMET solamente tiene alcances sancionatorios de carácter administrativo, ¿no? Sí, en la propuesta que le hemos enviado, el borrador estamos consignando de alguna manera que el incumplir la ley acarrea sanciones administrativas sin perjuicio de las acciones civiles o penales que puedan realizar las personas que se vean afectadas. Es correcto, porque ya hay tipicidad de delitos en razón de los hechos que van a ocurrir a raíz. Claro, y hay un tema de indemnización también que se puede ver en el campo civil, no sí, supongamos, claro, hay una serie de situaciones que se puedan dar que hay que alejarla de la ley porque si no entramos también pues ahí ya cambiamos todo. Cambiamos todo. Sí. Chile es capaz de modificar la Constitución y empezar a... ¿Ya? Muy bien. Señor Melgarejo, ¿cómo le va a usted? No te pregunto cómo le va a usted, me refiero al asunto académico. Sí, doctor, sí hemos estado avanzando, sino que como nos había hecho algunas el recurso parlamentario. precisiones al respecto, porque nos faltaba fundamentar en el caso que nos había indicado y sobre cambiar, ¿no? Que era faculta, pero también era contraproducente como irnos contra el Ejecutivo, pero lo hemos cambiado para que se autorice. Y entonces en eso nos faltaría un poco el fundamento, que no tenemos las precisiones de los montos exactos y es por eso que todavía no hemos arribado al punto. Entonces para el lunes sí ya lo voy a tener todo el esquema ya bien preciso y redactado. Yo le diría, señora María Cristina, señora María Cristina, le diría que se pondría de acuerdo con la señora Paluz y me enviaran su borrador este fin de semana. Ahora mismo, sabiendo, se lo envío el borrador. Entre hoy perfecto. Porque el domingo yo preparo la reunión. Esta vez no he podido prepararla. No me han enviado nada. Yo confiado, estaba revisando ahí como enamorado estaba del celular, yo revisando ahí, ¿a qué hora me van a mandar sus propuestas? Nada, ¿no? O sea, ya no te hagan así, pues tampoco no hagan sufrir al enamorado académico. Bueno, eso no sabíamos si enviarle, doctor, por el día, no sabíamos si era jueves, martes o domingo. Ya empieza ya. Domingo. Ya empieza ya. Está mejor que abogado. No, sí. Está mejor que abogado. Se recurse a caballero ilustre. Doctor, perdón, bueno, yo soy del grupo de la doctora Ciel, de José, que ahorita está
permiso con trabajo. El área de comunicaciones ha movilizado un evento. Nosotros hemos avanzado la fórmula legal de nuestro proyecto. No sé si desea que lo lea o lo expongo, pero usted nada más. No sé, cuéntenos qué ha hecho. Bueno, hemos hecho una fórmula legal sobre la ley de fortalecimiento de salud mental en los trabajadores del sector público y privado. Lo hemos elaborado en 6 artículos y una disposición final. Pero lo más resaltante es el artículo 4, 5 y 6, que me permiten para leerlo. Sí. El artículo 4 es la creación de programas de salud mental en el lugar de trabajo y se detalla en lo siguiente. El Ministerio de Salud, en coordinación con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y otras entidades pertinentes, establecerá programas integrales de salud mental en el lugar de trabajo para los trabajadores del sector público y privado. Estos programas incluirán actividades de sensibilización, capacitación en el manejo de estrés, promoción del bienestar emocional, acceso a servicios de atención psicológica y psiquiátrica, entre otros recursos para la prevención y el tratamiento de problemas de salud mental. Artículo 5. Evaluación y monitoreo de la salud mental en el lugar de trabajo. Las empresas públicas y privadas estarán obligadas a realizar evaluaciones periódicas de la salud mental de sus empleados, en coordinación con profesionales de la salud mental calificados. Se establecerán mecanismos de monitoreo para garantizar el cumplimiento de estas evaluaciones y para identificar y abordar los factores de riesgo para la salud mental en el lugar de trabajo. Artículo 6. Protección de la privacidad y confidencialidad. 6.1. Se garantiza la confidencialidad de la información relacionada con la salud mental de los trabajadores de acuerdo con las leyes de protecciones de datos y la ética médica. 6.2. Ningún trabajador podrá ser discriminado o estigmatizado por buscar ayuda o tratamiento para los problemas de la salud mental, ¿no? Y bueno, para haber finalizado es el artículo 7, que es los recursos financieros y el apoyo gubernamental, donde indicamos que se asignarán recursos financieros adecuados para la implementación y el mantenimiento de los programas de salud mental en el lugar de trabajo, y que el gobierno proporcionará apoyo técnico y asesoramiento a las empresas para la implementación efectiva de estos programas. ¿No? La disposición final es que es única y que esta ley entrará en vigor 6 meses después de su publicación en el Diario Oficial del Peruano, y que se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido. 6 meses para que las empresas se puedan adecuar, ¿no?, a la ley. El tema de la vacación legítima, ¿no? Vacación legítima. ¿Algún comentario? Secretario de su celular, lo que sea. Justo una... Esa es la salud mental, pues. Claro, ese problema de salud mental, pues están en 2 cosas y después... Exacto. Es como cuando van a almorzar y todos ponen el celular. Micrófono. Pongan el celular porque... Justo con Julia y con Mari estábamos viendo quizás también incluir un articulado de que... Un artículo. Sí, perdón, un artículo... Porque articulado es la coordinación de todos los artículos antes. Un artículo en donde sea expresamente que no puede ser causal de despido el problema de salud mental, ¿no?, o el tratamiento. Asunto altamente discutible. ¿Qué tanto? Altamente discutible. Pero fíjese, de lo que usted ha leído, ahí saltan a la vista 2 cosas que me parecen que ustedes deben pensar. Espero que me envíe eso al de WhatsApp, porque lo tengo que revisar, porque si no así es muy rápido. Lo primero es que una ley no puede obligar a privados y la razón no es que los privados no tengan el mismo problema, la razón es la disponibilidad de recursos. Usted no puede obligar a un privado a que destine recursos sus propios recursos por ley. No puede hacerlo. Entonces, coordinaciones, convenios, etcétera, perfecto. Pero que usted por ley diga que ellos tienen que establecer una unidad de salud mental en las empresas, etcétera. Ahí por el problema de la disponibilidad de los recursos. Doctor, disculpe, pero
si mal no recuerdo, creo que hay una ley que sí estipula que los privados tienen que tener un centro de lactancia. Claro. Pero esa disposición es verdad. Es verdad. Bueno, sí, diga. Doctor, claro, en el caso de lo que él menciona por el tema, ¿no?, de salud, que es discutible, pero aparte del tema de la obligación de mantener lactarios, también está el tema de las licencias por paternidad. Claro. O sea, la licencia por paternidad sí se le, de alguna manera, se le combina al privado que otorgue, ¿no? Porque bueno, hay una modificatoria que todavía se está viendo de que sea de salud y que haga el subsidio, ¿no? Pero hasta la fecha, desde que salió la licencia de paternidad, el subsidio lo realiza el mismo empleador. Claro, ahora la mística del empleador del privado es: tengo a mi trabajador contento, me es más eficiente, ¿no? Entonces hay un tema ahí incluso de utilidades y que ellos ponderan y dicen es mejor darle su licencia, e incluso algunas empresas lo dan más, dan un mes incluso algunas, pero ya es como un título de liberalidad del empleador, ¿no? Pero sí se les combina a través de la ley de que por lo menos 10 días obligados se les dé licencia por paternidad a las personas en un parto natural, ¿no? Un parto no cesárea, complicaciones, un fallecimiento, incluso la madre ya se amplía hasta 30 días. Claro, el argumento que funciona ahí es que la maternidad y la lactancia, por ejemplo, son hechos que, digamos, que están en la propia naturaleza de las cosas. En realidad me dejó pensando porque el problema de salud mental es un problema de toda la sociedad, ¿no? Y quiere comunicar también a los privados. Déjenme reflexionar sobre este tema, porque no es lo mismo el gasto por maternidad o por lactancia que el gasto por alimentación constante de una oficina de un órgano que tenga que ver con salud mental. Deje de pensarlo, y de verdad que me ha hecho pensar en ese sentido, no había reparado en eso. Déjenme darle vueltas al tema. Bueno, lo otro... Podría ser también el cumplimiento a la propia ley de salud mental, que está en el artículo 6, prioridades en salud mental, derechos en salud mental, artículo 7, derecho a la salud mental, como un derecho humano. Ahora, una empresa... Ese es un muy buen argumento. Una empresa, o sea, ¿qué requiere? Trabajadores que tengan o estén atravesando con problemas de ansiedad, depresión, y obviamente van a realizar una labor deficiente, ¿no? O trabajadores que estén plenamente concentrados, felices. Inclusive se ha hablado de que en los centros de trabajo los trabajadores felices, los trabajadores sanos son los más productivos. Sí, eso es. Y de repente reflexionar por ese lado, se le conviene también a la propia empresa, al propio trabajador. Claro, ahora, ¿qué le conviene más a la empresa? ¿Tener un centro de salud mental o enviar a sus empleados a una entidad? ¿No es cierto? O sea, eso hay que pensarlo, ¿no? El tema de los costos es un tema importante, es un tema importante, o sea, si partimos del supuesto de que solamente hay un problema y que ese problema efectivamente tiene un fundamento en los derechos humanos, ¿no? O sea, el derecho a la salud en este caso, ¿no es cierto? Con eso podemos justificar cualquier cosa, ¿no es cierto? O sea, podemos obligar a cualquiera a hacer cualquier cosa, pero el tema es quién lo hace, quién tiene la obligación de hacerlo. Yo no puedo convertir a mi empresa en un sanatorio. O sea, tengo de mis 50 trabajadores, 20 tienen problemas de salud mental. No van a pasar todito por la... Doctor, sí. Quizás podría haber un artículo que ponga la cláusula de que sea para ciertos niveles de empresa con tanta cantidad de trabajadores.
o prestadores de No, servicios. pero ahí habría una discriminación negativa. Ahí en ese caso habría una discriminación negativa. Porque si una empresa tiene menos trabajadores y tiene problemas de salud mental, los trabajadores no van a estar obligados. ¿Por qué? Doctor, pero si hacemos convenios, si se pone convenios, porque tenemos el colegio de psicólogos, también con las EPS también tienen acceso a las clínicas, hacer convenios con las determinadas clínicas, porque no todas cobran igual, cobran diferentes costos. La ley sí podría obligar a que tengan convenios que impliquen cobertura de salud mental. Eso sí. Por decir, el Iyoguchi, que es uno de los mejores ahorita en el tema de salud mental, para poder pasar ahí tienes que ser derivado por el Hospital Cayetano Heredia. Son los únicos que manejan. O sea, yo me voy a otro hospital y no se puede. Pero Cayetano Heredia, voy, me atiendo 2 veces con el psicólogo y el psicólogo me deriva a Iyoguchi. Entonces, habría que ver de qué manera se maneja eso, porque encima existen 2 costos. El campo existe, y si yo voy privado, que me trato muy privado, entonces pago mis 20 soles, que cuesta ahora la consulta y me atienden apenas termino de pagar. Pero si voy ya por el CIS, tengo que esperar que haya cita. Claro, pero ese es un problema de gestión, ¿no es cierto? Es un problema de gestión. Pero a lo que voy es que la ley sí puede decir las entidades privadas, ¿no es cierto?, deben, ¿no es cierto?, establecer los mecanismos correspondientes para garantizar la atención de aquellos de sus trabajadores que tengan problemas de salud mental. Ahora, lo que decía usted, ¿no?, me parece muy interesante también debatirlo. No puede ser causal de despido tener un problema de salud mental. ¿No? Es que hay momentos en la salud mental que son, o mejor dicho, hay efectos de los problemas de salud mental que son inhabilitantes. O sea, si usted dice que no hay causal así a secas, ¿no?, entonces la persona puede tener un problema de salud mental y lo tiene que mantener aunque no haga nada. No, tampoco. Salvo una discapacidad permanente sería, no una salvedad. Sí, pero es una discapacidad de origen mental, ¿no es cierto? Permanente de origen mental. Claro, sí. Sí, exacto, ¿no? Doctor, quería hacerlo, o sea, no sé si en la ley de salud mental o en la ley de trabajo hay alguna ley es que fomenta, por ejemplo, el tema, y eso me hizo acordar, el tema de las causas responsables, que es un tema de salud mental que se está implementando en los centros de labores, en las instituciones públicas. Perdón, no le he escuchado bien. El tema de las pausas responsables. Pausas. Sí. Y que incluso, claro, pausas activas, ¿cierto? Yo digo responsables. Pausas activas. E incluso vienen a las oficinas, aquí en el Congreso vienen a hablar para que hagamos ejercicio y todo, ¿no? Que es un tema de salud mental. O sea, no es que no existe una preocupación, ¿no? Más bien tal vez indicar que se requiere hacer mayor esfuerzo para contar con trabajadores sanos, ¿no? Mentalmente, sin generar estrés, ¿no? Pero esa idea de hacer un esfuerzo para contar es una incitación, ¿no es cierto?, a que se haga eso, ¿no es cierto? Pero es una decisión de gestión política, o sea, de la política de la institución. O sea, ahí la ley, ¿qué tiene que ver? Claro, doctor. Lo que sería también bueno precisar en los capítulos es delimitar cuáles son las enfermedades mentales que se desencadenan por motivos laborales. Porque si bien en una contratación formal que se hace un trabajador hacer un examen psicológico o delimitan, ¿no?, si tiene problemas de salud mental, si no puede ser una restricción, es un determinante para la contratación del mismo. Entonces, si hay un desencadenamiento de una enfermedad mental a causa de un nivel estresante, móvil, no sé, síndrome de Burnout, etcétera, diferentes enfermedades que se desencadenan por diferentes factores, puede ser un mal jefe, como un ambiente hostil, y ahí que la protección, yo creo que a ese nivel deberían resguardar, ¿no? Y ahí dar una, no sé, si está buscando reparar o resguardar al trabajador en este caso, bajo esa cláusula, ¿no? De delimitar exactamente cuál es la enfermedad laboral, mental, que se desencadena, ¿no? Y en base a ese factor, ¿no? Porque si vamos a abarcar
diferentes, digamos, tipos de trastornos que pueden ser ajenos al ámbito laboral, no debería ser competencia del ente que contrata o del ente laboral resguardar al trabajador. Claro, una preexistencia, por ejemplo. Claro, eso ya es atentar contra los intereses. Podría manejarse, ¿no? Pero es interesante porque sí habría forma de obligar a las empresas, ¿no? ¿Han revisado ustedes legislación laboral sobre ese tema? Porque el Ministerio de Trabajo debe tener algo sobre eso. Sí, justo lo que mencionan es de que el trabajador, si sufre básicamente es como que mientras no atente la integridad de sus compañeros dentro del área laboral, no sería razón de despido. Claro. No, eso sí, pero a lo que voy es que, como señala bien Helm, ¿no? Aaron Helm, judío por todos lados. Como decía Aaron, el punto ahí es reflexionar sobre si la enfermedad ha sido producida a raíz de el desempeño laboral. Porque ningún empresario que haga un test para que ingreses, ¿no es cierto?, va a contratar a alguien que tiene un problema mental, ¿no? O sea, yo, siendo puntual, y justo compartiendo con la compañera, me enfoco un poco más quizás en el Congreso. ¿Quién en su oficina no ha discutido? O sea, hay oficinas en las que uno allí pasa y escucha los gritos hasta afuera, ¿no? Sí, entonces, hay ciertas secretarias técnicas que son bien difíciles de tratar. Más secretarias técnicas que secretarios técnicos, porque ahí también hay unos secretarios técnicos que son bien... Entonces, quizás muchas veces esos ambientes de discusión han terminado en sanciones administrativas y que pueden ser al final conflictivas, ¿no? Entonces, quizás podríamos ver la manera de que cuando se presente esta situación, primero la persona que ha sido partícipe de este evento sea tratada y que recién ahí un centro de salud determine si es su actitud peligrosa o es algo efímero, ¿no?, que ha sucedido por el estrés del trabajo. No, acá no ha habido casos en los cuales se ha hecho una evaluación de personas conflictivas. Se ha dicho que son conflictivas y no pasamos absolutamente nada, ¿no? Como señalaron, el problema de carácter psicológico mental, ¿no es cierto?, para llevar una razón, tenga que devenir de la situación laboral. Pero cuando las empresas privadas hacen un ingreso, de todas maneras te toman un examen psicológico, que ellos por regla te toman. Y en determinados casos no se detecta porque hay problemas mentales que funcionan, se manifiestan a través de un determinado caso, ¿no? De pronto sufrí un shock tremendo ahí y se desarrolló mi problema. Se disparó algo. ¿Por qué? Porque existen personas que nacen con mala oxigenación de neuronas. Por lo general, esas personas que nacen me voy más allá, con el tema de circulares, no dejan el círculo que se da en el cuello, en la cara, del cordón umbilical, no los deja respirar, dependiendo de... Los latidos son 140 y algunos nacen con 120, 130 hasta 90, cuando estás en 88 ya mueres, ¿no? Pero en ese interín que es segundos, se mueren determinadas neuronas y se mueren neuronas del bien o del mal. Así, esa es una explicación científica, no estoy. Entonces, definitivamente, en determinadas circunstancias, esa persona, por decir, como decía él, que se escucha discutir, de pronto se me nubló todo y se accionó esa neurona que yo tengo
está muerta definitivamente, no es que yo quiera, sino son mis reacciones que nacen porque yo tengo una deficiencia y eso no lo vas a detectar hasta determinados estímulos. Y hay personas que nacen con ese tema, que los padres lo saben y lo tratan, ¿no? Porque esas personas desde que nacen las ponen en un tratamiento psicológico. Claro, pero ese argumento me hace recordar la famosa... Un argumento, porque me hace recordar las famosas discusiones que habían entre el siglo XVIII y el siglo XIX, ¿no? Sobre si una persona era responsable o irresponsable respecto de lo que hacía. Tenía razón de que tenía un problema que no... la razón de que su conducta obedecía a un problema que no podía conocer. ¿No? De carácter mental, de neurológico, lo que fuera. Bueno, si nos ponemos en ese plan, yo en este momento pues, soy responsable de todas las estupideces intelectuales que estoy haciendo por un problema neurológico que tengo, ¿no? Y entonces inmediatamente ese argumento lo hace irresponsable. O sea, eso, hay que tomar eso con cuidado, porque los niveles de conciencia no siempre son totales, ¿no? Los niveles de conciencia siempre, en todos los casos, ¿sabes? ¿No? Son parciales, siempre. Claro, o sea, y, por ejemplo, ¿ustedes tienen conciencia de que estamos en clase? A veces no, a veces creen que estamos en una conversación bonita acá, conversamos aquí y allá, y se pierde la conciencia de la clase. Es un nivel de conciencia, salen de acá, salen pensando, todavía están en la clase. O sea, es una cosa compleja. Además, eso de los test están... No tengo mucha confianza en los test. Bueno, pero, pero no entremos en eso, sino vamos al punto, ¿no? O sea, un problema generado en una situación laboral que produce efectos de carácter mental, ¿no es cierto? Ansiedad, depresión, falta de concentración, pérdida de memoria, etcétera, etcétera, ese tipo de cosas, como resultado de una relación laboral, tiene que ser cubierto, ¿no es cierto?, por un órgano, ¿no es cierto?, que tenga que ver con la salud mental. En el caso de los privados, tiene que mirarse con fineza, no porque ellos sean irresponsables, porque también en el sector privado, que todo el mundo considera una maravilla, ¿no es cierto?, es bien gracioso eso del sector privado, porque dicen, nosotros damos trabajo, generamos, todo así, claro, pero cuando tienes relaciones con el Estado, o sea, ¿cuánto de plata ganan con obras por ellos mismos? Si ese es el lío de la ley Mulder, está en esa lógica, ¿no? Bueno, pero a lo que voy es que tiene que mirarse con fineza en el sentido de que no, la ley puede decirle que adopte los mecanismos necesarios para la protección en el caso de que haya enfermedades, ¿no es cierto?, que se deriven de asuntos laborales, sí, la ley sí puede decir eso, ¿no? Pero no disponer del presupuesto, ¿no? O sea, no entrar, ellos ya verán cómo entran en este asunto, porque hay una obligación. El Ministerio de Trabajo tiene que encargarse de ese asunto. No el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo es el que tiene. Muy bien. Espero que me manden por escrito la parte resolutiva. Doctor, y si se pone dentro de uno de los considerandos de que las empresas privadas programen una vez al año, por decir, el convenio con instituciones del mismo Estado, que su personal acuda a determinados sitios donde se le da el tratamiento? Eso se puede. El tema ahí es que se requiere para eso una ley o se requiere para eso una disposición del Ministerio de Trabajo. Hay que siempre hacerse esta pregunta, si es de competencia o no es de competencia del Parlamento dar una norma, nada más.
Solucionado eso, uno procede. O sea, dice, no, sí, corresponde a la ley, entra. No corresponde a la ley, hay que instar al Ministerio de Trabajo a que lo haga, ¿no? El Parlamento ha perdido mucho piso ha perdido. O sea, un congresista va al Ministerio de Economía y Finanzas, lo hacen esperar. Si yo fuera congresista, me hacen esperar, le clavo una moción de censura. Está loco, ¿no? Es que se ha perdido peso porque se ha expuesto demasiado, ¿no? Más poder tiene el poder de comunicaciones que claro, el Congreso, ¿no? Claro, y ahí hay toda una reforma, hay que hacer toda una reforma del sentido de las comunicaciones en el Congreso hacia afuera, porque ahí hay un tema que no se está manejando bien. Claro, y el tema de salud mental, como volviendo a nuestro tema que he tomado acá en el Congreso, pues es un tema de personas, ¿no? Hay personas que creen que tienen poder maltratando a los subalternos o a los compañeros. Han habido denuncias, ¿no? Han habido denuncias. Pero no funcionan, pues. Sí, pues habría que ver una manera de sancionar. Ese es el asunto. Ni siquiera se le suspendió, yo conozco varios casos, ni siquiera se le suspendió por 6 meses, vete a tu casa, serénate, toma bastante agua de sal. Es algo ahí para mejorarte, pero nada. Si vemos que los mismos padres de la patria maltratan a sus mismas compañeras. Entonces eso da un mal ejemplo para todos. Realmente que eso debe ser sancionado. Sí, hay un proyecto a la mañana y otro a la tarde. Una forma de tratar. En fin, ahí. Bueno, pero entonces espero su González, usted es uno de los González, sí, yo soy uno de los González, sí. Espero que me envíen ustedes también, ¿no? O sea, maestro, ¿cómo está? También sí, puedo dar. Por supuesto, pero también me remite por la vía del WhatsApp, parecemos ya, gracias. Ley que penaliza la concentración de precios. Preciso, muy bien. Ley por la que se penaliza, la ley no penaliza nada, ley por la que se penaliza. Ley por la que se penaliza la concentración. Penaliza. Por la que se penaliza la concentración. Artículo 1, objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto modificar el artículo Micrófono 2 del Código Penal. Queremos dejarlo de evidencia. Muy bien, disculpe, doctor. Ley por la que se penaliza la concertación de precios. Artículo 1, objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto modificar el capítulo 2 del Código Penal, incorporando un artículo que sancione la concertación de precios. Artículo 2. Finalidad. La presente ley tiene por finalidad penalizar la concertación de precios. Artículo 3. Modificación de la denominación del capítulo 2 del Código Penal. Modifíquese el Código Penal y la denominación del capítulo 2, la misma que queda redactada de la siguiente manera. Capítulo 2. Acaparamiento, especulación, adulteración y concertación. Artículo 3. Incorporación del artículo 236 en el Código Penal. Incorpórese al capítulo 2 del Código Penal el artículo 236 con el siguiente texto. Artículo 236. Concertación de precios. El que concierta los precios de los bienes, servicios, con el objetivo de beneficiarse económicamente, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 8 años y con 290 a 380 días multa. La pena privativa de libertad será no menor de 15 ni mayor de 20 años y de 350 a 465 días multa cuando 1.
la concertación de precios sea con productos de primera necesidad. 2. La concertación de precios sea con medicamentos y con servicios de salud. 3. La concertación de precios se realiza en estado de emergencia que ponga en riesgo la salud y la vida de la población. En todos los casos se impone además la pena de inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 y 11. Eso es la parte ahora. Claro, mire, ¿están haciendo consultas en sus celulares sobre la propuesta del doctor? ¿Sí? No, yo pregunto porque... Estaban grabando la voz. Estaban grabando. Para que quede registrado. Ya. Están pidiendo el menú para todos. No se preocupen. Vamos a pensar acá, vamos a hacer un compartir. Ya, qué bueno. Sí. Gracias por la invitación. Bueno, primera pregunta. No puede haber delito si es que no está tipificado. Y usted no ha tipificado el delito. En ninguna parte de su propuesta dice en qué consiste la concertación de precios. Dice el que concerta, el otro. No, pero ¿qué cosa es concertar precios? ¿Qué es concertar precios? La tipicidad da origen a las sanciones, ¿qué es concertar precios? Entiéndese por concentración de precios, tal, es la tipicidad. ¿Qué opina usted de mi observación? Yo creo que es precisar, yo creo que es la tipificación y configurar el tipo penal. Hay que considerar el tipo, hay que configurar el tipo penal, efectivamente. Y eso es capital. No lo soluciona ahorita, porque tipificar un delito no es cosa que se pueda hacer rápidamente. Piénselo y que, segunda observación, usted inserta el artículo número ¿cuál? ¿Qué artículo? 236. 236, pero ya existe un artículo 236. ¿Cómo va a insertar un artículo 236 dentro de un artículo 236? Ha sido derogado el artículo. Precisamente en ese artículo estamos incorporando la concertación de precios. Correcto. O sea, esa explicación es válida. Si ese artículo está derogado, entonces usted quiere decir que existe el 235 y el 237, pero el 236 está derogado. Eso lo tiene que poner en la exposición de motivos. Entonces, se establece el artículo 236, ¿no es cierto? Bien, eso es correcto, porque daba la impresión de que al insertar, usted, al no colocar en el 236 un literal, o sea, el 236A, ¿no? Parece que usted daba la impresión de que usted ha insertado el 236 y el 236 pasaba a ser el 237 o el 238, cosas que técnicamente no. Pero hay que explicar en la exposición de motivos que el 236 se encuentra derogado y que se pasa del 235 al 237 y por eso es que se va a insertar ese artículo. ¿Ya? Entonces en la contratación. Ahora, lo otro es lo siguiente. Cuando se habla de sanciones, las sanciones tienen que ser proporcionales. Pero la proporcionalidad no está dada por lo que el autor de la propuesta crea, sino que la proporcionalidad está dada en relación con las otras sanciones del mismo capítulo y en relación con los otros delitos que forman parte del mismo capítulo. Eso hay que tenerlo en cuenta, porque uno puede dar una sanción enorme, pero es desproporcional, y eso se lo vamos a observar. Sí, lo vamos a observar. Como si para acá son 3 años, usted pone 20 años en el otro lado del... No,
salvo que reforme otras sanciones. Pero esa es otra de las cosas que hay que tener en cuenta. Ahora, la tipicidad es algo de lo cual usted no puede hacer caso omiso. Tiene que tipificar el delito. O sea, la Constitución puede prohibir el monopolio, la concentración de empresas, ¿qué cosa es monopolio? Y por ejemplo, cuando usted desarrolla la Constitución, no todo monopolio está prohibido. Sí la posición de dominio en el desarrollo está prohibida. El oligopolio también está prohibido, justamente por la posición de dominio. Entonces, eso también hay que revisar. Hay que tenerlo. Muy bien. ¿Quiénes no han venido hoy día? El dúo Sensación no ha venido, ¿no? Sí, están en comisión. Ya. Y bueno, todos los demás están. ¿Quién estaba en esa silla que está vacía? ¿Nadie? En centro social. Sí, Vladimir. Ah, Vladimir no ha venido. Son 3 que están fuera de... Ya. Sí, ya sé que ustedes van a decirme lo... Sí, ya sé, ya, eso ya. Sí, no hay problema. Bueno, entonces quedemos en que tienen que enviarme su trabajo. La próxima vez, por favor, la fundamentación de carácter legal, el amparo constitucional y el impacto normativo de la propuesta. Tienen ustedes entre sus materiales análisis de impacto normativo. ¿No? Los materiales. Sigan el análisis de impacto normativo. No todas estas reglas se aplican, ¿no? Las que tienen que aplicar se aplicarán. Porque tiene que haber una sustentación de carácter constitucional y legal. Está hablándome Rubén de la modificación del Código Penal. Es una modificación, no es una novedad como en el caso de ustedes, ¿sí? No es una novedad como en el caso de ustedes. Ahí llegó la... ¿Tiene para almuerzo? Ya venía para el almuerzo, Julia. 4 más. 4 más para el almuerzo. Julia está ahí, que ya Todo lo que está con el celular mientras los compañeros comían. Ya no tengo anotados acá. Ustedes que acaban de llegar tienen que enterarse de varias cosas, ¿no? La primera es que Están desaprobados. que yo voy a hacer un informe sobre los proyectos de ley que ustedes terminen haciendo, ¿no? Tengo que hacerlo, ¿no? Porque no tan no, eso no. A estas alturas ya no estaría tentando pero a lo que voy a lo siguiente, ¿no? Tienen que enviarme sus versiones de la parte resolutiva del proyecto, de los artículos, ¿cierto? Para yo hacer los comentarios correspondientes, porque hoy he estado haciendo comentarios sobre lo que he escuchado, con excepción de aquí del grupo dinámico, ¿no? Que han traído por escrito su propuesta, ¿no? Entonces, es que hay detalles que se escapan si solamente se habla, ¿no? Entonces, ahí yo puedo... La próxima vez tienen que traer su parte resolutiva. Yo les voy a hacer observaciones sobre eso, pero además tienen que traer la fundamentación legal, constitucional y legal de la propuesta. Constitucional y legal de la propuesta, si hay condición normativa, si hay condición constitucional, si no hay, y lo otro es cómo esta norma no supone modificaciones de otra norma anterior, ¿no es cierto? O derogaciones de la norma anterior. En esto tienen que centrar su atención durante este fin de semana. No vayan a divertirse, dedíquense a eso, reúnanse bonito, cómanse los cevichitos juntos, pero ahí trabajen. Entonces les va a dar buenos resultados. ¿Ya?
Ya sé que la Candelaria está en su octava, ya no. Van a haber vientos fuertes de 40 minutos, algo así que mejor todos en su casa. Sí, y eso no va a impedir que haya internet y que se pueda realizar. No, eso por otro lado. Porque, como decía con anterioridad, en la clase 7 estamos en la 5. En la clase 6 vamos a ver el conjunto de pacto normativo, etc. Pero en la clase 7, yo me voy a reunir con ustedes por grupo. O sea, tenemos de 10:30 a 12:30 más o menos 20 minutos cada uno por grupo. Y entonces ahí tienen que hacer su sustentación, no solamente de la parte legal, sino también de la parte social, de la parte económica, etc. Y después en la clase 8 van a tener que hacer su sustentación delante de todos. Como ustedes me van a haber mandado su proyecto de ley antes de la clase 8, ¿no es cierto? Entonces yo le voy a pedir al Centro de Estudios Constitucionales que saque copias para todos ustedes o que se los transmita a todos ustedes para que ustedes lean todos los proyectos y vengan con sus notas a ese respecto. De repente, si es que es necesario, retrasamos la clase una semana más para que puedan leer todo y podamos debatir. Y pueden hacer las consultas que quieran, porque yo siempre tengo el teléfono abierto, o sea que no hay ningún problema. Así que, para la próxima clase, la parte resolutiva con su fundamentación constitucional y legal. Eso es importante. Muy bien, les damos la bienvenida a los que acaban de regresar, pero les decimos que ya terminó la clase. Venía a firmar nada más. No, la parte resolutiva. Solamente la parte resolutiva, mejor. Lo del pacto normativo, sí, tienes razón. Para el día domingo me tienen que enviar esta parte resolutiva y después la fundamentación constitucional y legal me lo envían a mi WhatsApp, porque tenemos que discutirla el día lunes. ¿Ya? ¿El día lunes debemos llegar acá aquí? Ahí. Muy bien. Muchas gracias por todo. Nos vemos el día lunes.